Próxima entrevistada tenemos aquí en la mesa de 8 AM a Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. ¿Cómo te va, Verónica? Bien, bien. Bueno, Gracias por la invitación. Se acerca, tenemos un acto de cierre que es el próximo 8, de los 3 candidatos en conjunto. ¿Dónde será? ¿Qué característica va a tener este acto de cierre? Es una actividad, al igual que se fueron realizando en todos los municipios de Montevideo por parte del Frente Amplio, una actividad más conjunta para hacer el final de la campaña sobre el 8 en el intercambiador Beloni a las 18:30. ¿Qué características tiene este acuerdo que se firmó en el caso con Leniani sobre el agua, más que nada de la cuenca del río Santa Lucía? ¿Qué características tiene y cuál es el objetivo principal? Bueno, ahí el planteo de Francisco Leniani, candidato a la Intendencia de Canelones por el Frente Amplio, plantea esa posibilidad de pensar un acuerdo y ir trabajando un preacuerdo ahora hacia la protección de la cuenca del río Santa Lucía. Son varios los departamentos que son parte de la cuenca, también los varios municipios, y ahí él avanzó en conversar con todos y firmar con todos este acuerdo que incluye 10 puntos, que tiene puntos relativos a el cuidado del recurso, el cuidado del agua, de la calidad, el control de las actividades que se realizan en la cuenca, intentando controlar, que no haya afectación en la calidad del agua, que no haya acciones que generen algunos problemas, como se detectó cuando fue la crisis hídrica, si recuerdan, la gran sequía en la zona de Canelones, el retiro de arena en algunos lugares sin permiso, cómo genera modificaciones en el curso de agua que llevan a tener problemas. Y bueno, motivado Leniani por la última crisis hídrica que generó un problema grande en la cuenca del Santa Lucía. Recuerden que la cuenca del Santa Lucía es la cuenca de donde se toma el agua potable para más de la mitad de la población, y bueno, y en ese sentido avanzar en esto, ¿no? En la posibilidad de generar conocimiento sobre la cuenca. Es mucha el agua profunda, ¿no? El agua subsuperficial y profunda que existe, además del agua superficial, y también eso requiere iniciativas de investigación y conocimiento, y eso también está incluido en la propuesta que hace Leniani. Obviamente que nunca se llega tarde cuando uno habla de objetivos de estas características, pero digo, no había un diagnóstico previo, no había, o sea, ¿qué pasó en todos estos años? ¿No? Entonces, me parece que a uno le preocupa estas cosas ahora, pero en realidad hay cosas que ya vienen de larga data, ¿no? Totalmente. La cuenca de Santa Lucía, si ustedes recuerdan, tiene un plan de acción específico que se inició en 2013 con un conjunto de medidas, luego de que esa cuenca tuviera un problema de calidad importante que generó un problema de calidad de agua. Ahí el gobierno en ese momento, el gobierno del Frente Amplio, desplegó un plan de acción, un plan de 11 medidas que se fueron generando. Eso en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez tuvo una actualización, medidas que tenían que ver con diferentes acciones, ¿no? Extender las zonas buffer alrededor del curso de agua, eso es que las acciones productivas no se podían llevar hasta el borde, sino que tendría que haber una faja que separara eso, incluso que el ganado no pudiera abrevar ni tomar agua directo del curso de agua, que se retiraran los feedlots, las zonas de engorde, ¿no? De ganado concentradas no pudieran estar en la cuenca del Santa Lucía. Todas acciones que había que desplegar en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial en ese momento. Todos acuerdos que se fueron generando y que generaron un plan de acción que tuvo esa actualización. Existe una preocupación por la cuenca y las características de la cuenca, tiene que ver también con toda la discusión en torno hacia el proyecto Neptuno o el proyecto Arasatí y la realización de la represa de Casupá, que permite tener una reserva de agua para el Santa Lucía, para aguas corrientes, para poder producir más agua. Bueno, es una cuenca muy presionada. Fíjense que a la altura de Florida y en la cuenca de Florida están todos los tambos, que es una producción muy intensiva, que ese tipo de producción en conjunto con una cuenca donde se toma el agua para potabilizar tiene esas tensiones. Bueno, hay que trabajar en conjunto, las intendencias, los gobiernos municipales, el gobierno nacional desde las diferentes carteras, Ganadería, Ministerio de Ambiente. Hay que trabajar en conjunto para tener un plan y un abordaje. Y como toda política que tiene que ser de Estado, y eso es claro, se marca en el caso del agua, bueno, las acciones que se realizan en el territorio, cómo se controlan las actividades productivas, es parte de considerar esto, y está bueno este planteo de Francisco Leniani de acordar previamente a las elecciones un compromiso. Le propongo hablar de movilidad. Está recién en su programa, y es estimular el uso del transporte público, veredas, creación de líneas de ómnibus, paradas escolares, tren de pasajeros, más ciclovías.
¿Qué es lo más urgente que necesita Montevideo? Bueno, lo urgente que necesita Montevideo es que las personas puedan acceder al derecho de moverse en Montevideo en el tiempo que tiene que ser y no en tiempos largos o que consuman tiempo de su vida, ¿no? Las personas se mueven en Montevideo para ir a trabajar, para ir a estudiar, para acceder a la cultura, al deporte. Nosotros no podemos pensar con la cantidad de autos en Montevideo y cómo ese parque automotor va creciendo que la misma cantidad de autos y creciente pueda moverse de forma fluida. O sea, que es desestimular el uso del auto y que la gente elija para hacer sus viajes dentro de Montevideo el transporte público. Eso implica un montón de desafíos, ¿no? Mejorar la frecuencia del transporte público, mejorar la calidad de los viajes, tener información justa para poder planificar esos viajes, ¿no? Saber a qué hora sale, en qué momentos en qué momento pasa por la parada que yo voy a tomar, cuáles son los transbordos que puedo hacer. Bueno, para eso nosotros planteamos darle prioridad al transporte público en las principales vías, con algunas acciones que entendemos van a tener efecto inmediato, y eso es las vías solo bus y controlar de manera efectiva y sostenida el cumplimiento de la vía solo bus. Se hizo en esta gestión una prueba piloto en 60 ómnibus en Montevideo, colocando cámaras que pudieran controlar efectivamente, y eso es multar en el caso de que existan vehículos que utilicen la senda solo bus y no lo puedan usar, eso extenderlo a toda la flota. También la generación de algunos ómnibus semidirectos o rápidos en recorridos o tramos de recorridos que hay varias líneas que realizan ese recorrido, y bueno, se pueden seleccionar algunas líneas que hagan menos paradas y que eso reduzca. Por ejemplo, el G que va desde La Paz hasta Ciudad Vieja, bueno, que tenga en los tramos en los que hay varias líneas, tenga menos paradas, y eso haga que alguna de las líneas tenga un recorrido más rápido, ¿no? El 60, el 505, varios ómnibus que planteamos ahí en nuestras propuestas tengan esos tramos de recorridos rápidos o semidirectos que con la tarjeta del STM permiten completar el viaje a quien quizás se baja o tiene que bajarse un poco después o un poco antes del lugar donde va. A mí me maravillan en las elecciones, y no solamente para el partido de gobierno departamental, sino en todos, la explosión de ideas que surgen siempre en las campañas electorales, ¿no? Pero ahora justamente estamos hablando de alguien que ha estado en esta gestión municipal, y ¿por qué estas cosas no se logran hacer antes y tenemos que esperar una campaña para escuchar una lluvia de ideas muy interesantes, pero que bueno, uno dice, bueno, pero ¿por qué no antes? Porque las cosas no es que no se hagan antes, ¿no? Las cosas se hacen y se van tomando acciones. La realidad también es cambiante, ¿no? Muchas veces se plantea, bueno, no han hecho nada en 35 años. No, las cosas se van haciendo. La ciudad, y como toda ciudad, y una ciudad capital como Montevideo, con la densidad de población que tiene, con la cantidad de actividades económicas y administrativas que concentra, tiene desafíos permanentes, ¿no? Y la ciudad se va transformando, y algo que podemos pensar que en un momento es la solución o que resolvió el problema, al poco tiempo requiere nuevas acciones y nuevas soluciones. En el transporte público se han realizado acciones, ¿no? Montevideo tiene un centro de movilidad que tiene mucha información, ¿no? De cómo es el tránsito, de cómo es el control de algunos semáforos que utilizan inteligencia y tecnología para poder controlar los tiempos de los cruces. Ese sistema de transporte de movilidad también nos permite conocer cuáles son situaciones concretas en algunos cortes en torno a accidentes y poder dar aviso de esas situaciones a la población. También hay cartelería que ustedes pueden ver en la Rambla o en los accesos a Montevideo, electrónica, que dice el tiempo de viaje en auto para determinados lugares. O sea, información que es muy útil gracias a que la Intendencia incorporó un centro de movilidad, y ese centro de movilidad permite tener información y que esa información ayude a tomar decisiones, ¿no? Esto en las campañas electorales hay propuestas en torno a los desafíos que nos cuenta la gente en los barrios, ¿no? El Frente Amplio tiene un programa único que construye de forma democrática entre toda la estructura en Montevideo, lo hace también para el resto de los departamentos. Quienes estamos haciendo campaña, quienes somos candidatos y yo como candidata, recorremos Montevideo, conversamos también con la gente. Eso nos da información de cuáles son los desafíos que cada vecino y vecina identifica y nos permite también trabajar. Y los problemas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, el de la basura. Tú planteas un cambio grande
a nivel de gestión ambiental y también como gerente de gestión ambiental de la Intendencia tendrás tu visión. ¿Cuáles son esos cambios para atacar el problema de la basura de inmediato? Bueno, para ese abordaje, para el abordaje de la situación de los residuos y la gestión de la limpieza, algo que también los vecinos nos plantean como una situación que hay que resolver y que hay que mejorar para mejorar la calidad de vida en los barrios. Ahí nosotros estamos planteando que el sistema de contenedores, que es uniforme para toda el área urbana, se transforme a sistemas que se adapten a la realidad de cada uno de los barrios, ¿no? Y esto es, por ejemplo, la introducción del sistema intradomiciliario en los barrios que tengan las casas, que tienen características en que pueden tener 2 contenedores dentro de su casa y custodiados, ¿no? En su jardín o dentro de su casa. Esto ¿Cómo hace Canelones? Como hace Canelones, pero que en Montevideo también está implementado, sí. En Santiago Vázquez, que tiene características para poder tener eso, en el barrio Nuevo Llamas. Y después también, además de este sistema intradomiciliario que puede llevarse a Lesica, a Carrasco, algunos otros barrios con esas características, ¿no? Esos barrios que se llama barrio Jardín, que son varios en Montevideo. Hay un mapa en mi página web, en la página web de la candidatura, que explica hacia dónde, en qué lugares se instalarían estos sistemas, y también el intrapredial o comunitario, ¿no? En edificios de más de 20 unidades, en complejos habitacionales, en cooperativas de vivienda también, que los contenedores no estén en la vía pública, sino que estén dentro del edificio, dentro de la cooperativa. Y lo que da la potencialidad de esto también es poder tener una recolección que sea diferenciada, y es que existan 2 circuitos. Un circuito que pasa a recoger los materiales reciclables, que ya están separados en origen, por eso de tener 2 contenedores en cada casa, o las 2 fracciones en el caso de la recolección comunitaria, separar papel, cartón, latas, los materiales que se pueden, el plástico que se puede recuperar, y otro recorrido diferenciado en otro día que recoja los materiales o la basura mezclada. ¿Y hay dinero para todo esto? O sea, ¿cómo están los números? Porque los números de Intendencia no son buenos. La Intendencia ha tenido un gasto que ha sido similar a las gestiones anteriores. Eso es información que es pública. Esta última gestión, con un gobierno nacional de la coalición, ha Montevideo tenido un ahogo financiero, transferencias que se hacían, ¿no? En torno a proyectos, transferencias que venían desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para generar determinadas acciones y posibilidades. Eso no pasó de esa manera, o no pasó de la misma manera que venía sucediendo en gobiernos anteriores. Una discriminación hacia Montevideo, ¿no? Maldonado recibió 3 veces más de lo que recibió Montevideo en cuanto a transferencias, y también en el pago de algunos servicios, ¿no? Existió un atraso grande en el pago de algunos servicios que representaba mensualmente un ingreso importante para la Intendencia, y eso llevó a que la Intendencia tuviera que, como lo ha explicado el intendente Mauricio Zunino, realizar una adecuación del gasto, ¿no? Esto ya se veía en 2023 cuando se hizo la rendición de cuentas, y bueno, la rendición de cuentas estará ahora. Con la modificación de gobierno va a ser diferente. Tenemos la expectativa de que esto obviamente sea diferente, que exista las transferencias de la forma que tienen que existir desde el gobierno central a los diferentes gobiernos departamentales, pero no teniendo esa discrecionalidad que entendemos existió. ¿En qué porcentaje afecta a la gestión municipal el traspaso de dineros del gobierno central? Porque la Intendencia de Montevideo recauda muy bien, ¿no? La Intendencia recauda y muy bien, con esa recaudación lleva adelante un montón de políticas y acciones. ¿Qué porcentaje sería en el total? Es un aporte importante que se realiza, ¿no? Y eso tiene que ver, no tengo el detalle, pero lo que tiene que ver para la realización de proyectos o la realización de acciones. Y otra línea clara es cuando se pretenden y se plantean hacer transformaciones profundas. Nosotros estamos planteando que este cambio en el sistema de recolección sea en 2 años. Para eso requiere una inversión inicial que es grande, ¿no? Se necesita cambiar infraestructura, generar cambios en circuitos, planificación. ¿Cifras? Ahí nosotros estamos planteando que para la transformación del sistema de recolección sean 22 millones de dólares, y eso está planteado, es similar al programa de saneamiento y saneamiento ambiental que se planteó en la Junta Departamental en esta gestión, que no fue apoyado y que tenía esas características, ¿no? Ante identificar que la gestión de la limpieza y la gestión de la recolección de los residuos tenía y tiene desafíos y no está logrando adaptarse a la realidad, había que hacer una transformación.
Esto no ¿Sería fue a través de un apoyado por la préstamo, Junta, y entonces? sería a través de un De préstamo. Y nosotros ahí se daría entendemos... prioridad a eso o saneamiento, entonces, porque el saneamiento... Saneamiento avanza y hay el plan de saneamiento 6 que está en este momento andando y estamos planteando también cómo se avanza. Montevideo tiene una cobertura de cerca del 94% en las redes de saneamiento, hay que seguir avanzando con eso. También se suma el desafío de que Montevideo tiene de mejorar su infraestructura en cuanto al drenaje. Hay zonas de Montevideo consolidadas que tienen... que con el cambio climático y la variabilidad climática, esto es, las lluvias cada vez más intensas. ¿Pero es solucionable ese grave problema? Es solucionable, nosotros tenemos planteado un bloque. Porque hasta ahora habían de dicho 6... que lamentablemente habría que hacer grandes modificaciones como para poder solucionar lo que la inversión sería, me acuerdo, Carolina, la inversión Cose es que grande. hablaba... Y claro, y es una inversión que es en el tiempo también, ¿no? Nosotros estamos planteando cuatro proyectos que tienen que ver con acciones concretas en algunas cuencas que generalmente tienen problemas en el área consolidada con tormentas que son muy intensas y que cada vez se van repitiendo con más frecuencia. Y ahí lo que estamos planteando es un programa de drenaje, de ampliación del drenaje en estas zonas, que es un programa específico y que requiere también solicitar préstamos a organismos que financien esto, que tiene que ver con acciones en La Paz y Galicia, acciones en la cuenca del Arroyo Seco, que requiere también intervenciones, la cuenca del Arroyo Malvin, para realizar intervenciones que implican obra, que mitigarían y reducirían las inundaciones que vemos en algunos momentos que se ve superado la capacidad instalada, ¿no? Y eso es, en La Paz y Galicia, mejorar ese drenaje con la generación de un colector en la zona de Río Branco que permita, cuando hay lluvias intensas, desagotar el agua de mejor manera, porque lo instalado se ve superado. Y eso se ve superado por el dimensionamiento que tuvo, en el tiempo que fue, en una realidad climática diferente a la actual y que va cambiando, pero también en las transformaciones que va teniendo la ciudad. La ciudad cada vez se impermeabiliza más. ¿Qué es esto? En lugares donde había pasto o suelo descubierto, eso el agua infiltraba cuando llueve. Si ahora tenemos mucho más hormigón construido, es menos lo que puede infiltrar y se necesita construir infraestructura para eso. Hay un programa único, pero ¿qué diferencia a Verónica de los otros dos candidatos? Porque la gente vota y dice, bueno, pero ¿por qué Verónica? Bueno, hay un programa único en el Frente Amplio, decidimos también tener estos actos conjuntos para apoyar las elecciones municipales que son muy importantes también en este momento. Nosotros, la candidatura y quienes acompañan la candidatura, representamos una sensibilidad de izquierda dentro del Frente Amplio, una sensibilidad que tiene que ver con nuestras propuestas están enfocadas en los derechos, con el centro en los derechos, de cómo entendemos que todo lo que hay que transformar y hacer en la ciudad y seguir haciendo y profundizando, como ya lo ha venido haciendo el Frente Amplio, tenga el foco en derechos, en que las personas puedan acceder al derecho de moverse. Amplio, llegó Verónica. Yo soy una militante independiente que no soy no pertenezco a ningún sector dentro del Frente Amplio, soy una mujer. Algunas de las diferencias con los compañeros con los que compito dentro de la interna del Frente Amplio, y bueno, eso, quienes estamos nucleados y quienes están construyendo y estamos construyendo y llevando adelante la campaña de esta candidatura, representamos un espacio dentro del Frente Amplio que acompaña estas propuestas que entendemos que en el tema de movilidad y de gestión ambiental hay que tener cambios y transformaciones profundas, por eso hablamos de este Revoluciona Montevideo, ¿no? Que implica en áreas en las que hay que tener transformaciones profundas y rápidas, pero que también requieren un compromiso de los vecinos y vecinas de Montevideo, y eso es revisar la manera en que gestionamos nuestros residuos, cómo consumimos, cuántos residuos se generan, tema cómo cultural los clasificamos, también, va más allá que a también veces. implica en de qué forma vamos cambiando algunas pautas, y lo mismo pasa con el transporte público. Si tenemos la posibilidad, porque está claro que hay personas que requieren usar el auto por las características de su familia, porque tienen que tener y cumplir algunas tareas que requieren auto, y esto no es ir contra el auto, pero sino las personas que pueden dejar de usar el auto y subirse al transporte público para moverse cotidianamente, lo hagan, y ahí tienen el desafío de revisar cómo nos movemos, pero también hacer lo que hay que hacer desde la gestión y transformar el sistema de transporte. Gracias por la visita. Gracias, Por favor, muchas gracias por siempre.